De momento las que tenemos, pienso yo, las preguntas que ha habido, que no llevarán mucho tiempo, ¿no? Así que lo vamos a dejar para el final y así entraremos en el tema de cómo Jesucristo es el Señor y queremos que sea el Señor y nosotros sus siervos, pues algo del servicio. Ahí en la carpeta, recordádmelo, tengo todavía alguna de las hojas del otro día y también acerca de los contrastes que dije ayer de cómo usar la lengua, ¿no? Así que estas primeras, a ver, al revés. No soy cegata casi, ¿eh? Hay algunos de los obstáculos, lo que os di esa hojita para la comunicación fluida, sobre todo entre esposos, aunque se puede aplicar, yo creo, casi a cualquier otra faceta de la vida, con compañeros de trabajo, con compañeros pero mayormente tiene que ver con esposos. Hay como 3 hojas, si alguien no las tiene y las quiere, pues se pueden tener. Y esto otro es como usar la lengua, bien la lengua y los contrastes. Así que después, si queréis, al final podéis coger una hoja de esas, ¿vale? Primero vamos a ver los motivos o las razones para servir. ¿Por qué? ¿Por qué servir, no? Que puede ser, ya veremos que luego servir en muchos sitios, en la iglesia, en el hogar. Hay múltiples formas de servicio, muchas. Por eso nadie va a quedar excluido en esta tarde. Veréis que hay servicio que se puede hacer en muchos sitios y de todas maneras. Pero lo que primero quisiera mencionar es Jesús mismo, el ejemplo de Jesús, porque él dejó bien claro que el Hijo del Hombre, que es un título que él usaba para hablar de sí mismo, qué bonito, ¿no? Porque era Hijo de Dios también, pero casi siempre que estaba hablando de sí mismo decía el Hijo del Hombre, porque se había hecho hombre, realmente y completamente hombre. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, fíjate, ¿quién sino él merecía ser servido? Pero no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Vamos a leer el versículo. Es el versículo clave realmente del Evangelio de Marcos, porque Marcos enfoca mucho el servicio del Señor. Enfoca a Jesús como siervo que está obrando y este es el versículo clave del Evangelio realmente. Marcos 10, me parece que es 42, pero no sé, lo tengo borrado aquí, pero ahora os lo diré. Buscar Marcos 10. Es el último versículo, es 45. Ya sé por qué lo rectifiqué, mira qué tonta soy, ya no me acordaba. Vamos desde el 42, lo rectifiqué porque aunque el versículo que acabo de citar es el 45, desde el 42 es interesante. El contexto es cuando 2 de los discípulos, Santiago y Juan, más o menos a través de su madre, le piden al Señor que a ver si les da un enchufe, a ver si uno puede estar en la derecha y el otro en la izquierda cuando el Señor gobierne y reine. Y dice, es que no sabéis lo que pedís, realmente no tenéis idea, porque ni siquiera es mío el darlo, es cosa del Padre. Pero entonces les marca las diferencias entre aquí, en la tierra, y lo que hacen los grandes y lo que tiene que ser entre los creyentes, ¿no? El versículo 42 del capítulo 10 de Marcos dice, mas Jesús, llamándolos, ahora coge a todos juntos, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre, él mismo, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y vaya servicio, ¿verdad? Sirvió
sanando enfermos, hablando a la gente. A veces tenía interrupciones cuando menos lo esperaba, que casi no le dejaban ni comer, pero sí que servía. Pero su servicio cumbre es dar su vida en nuestro lugar, menudo servicio. Vamos a ver otro versículo que tiene que ver también con Jesús, en Juan 13, versículos 13 al 15. Juan 13, 13 al 15. Para no leer todos los versículos, también vamos a hablar de lo que viene anteriormente. Es ya muy cerca del momento de dar su vida, de su pasión, y ha juntado a sus discípulos, y San Juan nos menciona varias cosas que otros evangelistas no dicen. Y dice que antes de la cena de la Pascua, pues allí tenían costumbre, como andaban por los caminos polvorientos, que no eran calles asfaltadas como las nuestras, pues de lavarse los pies. Era casi una ceremonia. Pero normalmente, si fuera una persona rica, tendría criados que lavarían los pies a los visitantes. Pero en este caso, con los discípulos, ya habéis visto la actitud de los dos que querían ser los más importantes, ¿no? Pues llegaron Jesús y sus discípulos. No había allí ningún siervo ni nadie que les pudiera lavar los pies. Y ninguno de los discípulos se humilló como para lavar los pies de los otros. Nadie quería ser menor, ¿verdad? Y el Señor les dio una lección de sus últimas lecciones, pero magistral. Se pone a lavarles los pies. Bueno, y era tan impresionante para Pedro que dice, no, ni hablar. Mira, a los demás si quieres les lavas los pies, pero a mí no me los lavarás jamás, porque no voy a permitir eso, porque era un acto de los siervos, de humillación. Y dice, va Pedro, venga Pedro, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y entonces dice el impetuoso Pedro, pues no solo los pies, sino todo, Señor, lávame todo. Y dice, no, eso tampoco. Pero no vamos a comentar el pasaje, sino la situación, ¿no? Sino que ahí ha demostrado el Señor que vino a servir. Está sirviéndoles, a pesar de ser el Maestro y el Señor. Y dice en 13:13, vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque es que lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados o felices, muy felices, seréis si las hiciereis. Pues en nuestros días no se lavan los pies, ¿verdad? También tendríamos dificultad, yo creo, si se hiciera, para ver quién se humillaba a lavar los pies. Pero sí que podemos servirnos unos a otros y esa es la voluntad del Señor. Así que uno de los motivos o móviles que nos debe llevar a servir es su propio ejemplo, precioso, único. Y ahí está, a veces podemos pensar que, bueno, él vivía así porque él era especial, pero como hombre él no hizo uso de su divinidad ni de nada especial, estaba viviendo como tú y yo vivimos aquí y dependiendo del Padre y en toda humildad. Así que no pensemos que él tenía más facilidad para vivir el tipo de vida que vivió. ¿Por qué no? Porque no echó mano de las facilidades para sí mismo. Ya sabéis que cuando su tentación en el desierto podía haber hecho que esas piedras se convirtieran en pan, pero no lo hizo. No hacía nada para sí mismo, lo hacía para los demás, un servicio perfecto. Y otro punto que habíamos hablado, bueno, un poco de paso al empezar estos días el lunes, pero que sí que habíamos visto la vez anterior en el verano, pero claro, algunos no estaríais. Y es que nosotros somos siervos porque nos ha comprado por precio. Y vamos a leer algún versículo otra vez para recordar eso. Somos siervos no solo porque Él es Señor, sino que ha pagado un precio muy grande por nosotros. Y ahora somos suyos, somos siervos de Él. Vamos a ver un solo versículo, aunque hay más que uno. 1 Corintios 6, 19 y 20.
A ver si alguien me ayuda, si no hay tantos versículos hoy que... Primera de Corintios 6, versículos 19 y 20. No sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Así que glorificad a Dios en vuestro cuerpo, no solo en el espíritu, y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, le pertenecéis a Él. Y en aquella ocasión, y no sé si lo mencionaría el lunes también, recordábamos cuál fue el precio que Él pagó. ¿Qué precio pagó? Seguro que está la Peque, que está distraída ahí, sabría cuál es el precio que el Señor pagó para hacernos suyos. El precio fue su vida, el precio fue su sangre. Fuisteis rescatados, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa. ¿De qué? De Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Su sangre no como algo mágico, sino su vida entregada. Ese fue el precio. Y en aquella ocasión hablábamos de que los siervos tendrían distintos precios, ¿no? Yo supongo que una persona joven y fuerte se valoraba más y se pagaba más por esa persona que una mujer, por ejemplo, de mi edad, ya con canas, y que se supone que no tiene tantas fuerzas ni tanta capacidad de trabajo como una joven. A lo mejor por ti pagarían más que por mí, seguro. Pero el Señor Jesucristo ha pagado un precio tremendo por mí. Y eso es impresionante. Un precio que no hay otro igual, para hacernos suyos. Y ahora no sois vuestros, no somos nuestros. Nos debemos al Señor. De ahí la razón de servirle, ¿no? Y también mencionamos que en el Antiguo Testamento, a los 7 años, un siervo se quedaba libre. El Señor lo tenía previsto así, que los israelitas, que por pobreza o lo que fuera, tenían que venderse, pues para poder pagar deudas o qué sé yo, pues a los 7 años podían quedar libres. Y quedaban libres a excepción de aquellos que decían: yo estoy contento con mi amo y le quiero, y quiero quedarme para siempre con él. Y entonces le horadaban la oreja y llevaba una señal visible de que, yo no sé si le pondrían un pendiente o qué es lo que ponían, pero sí que horadaban la oreja. Y era una señal visible de que ese criado estaba libre, pero quería quedarse con su señor para siempre. Y en ese sentido también es nuestra situación, ¿verdad? Él ha pagado un precio, pero para dejarnos libres. Pero ahora, por amor a Él, por lo que Él es, que no hay nadie como Él, queremos ser sus siervos, queremos servirles también a Él por amor, ¿verdad? Por todo lo que ha hecho y es por nosotros. Y también mencionamos, por eso lo menciono como introducción, luego los otros puntos serán diferentes, pero que el apóstol San Pablo se sentía así y encabezó más de una carta diciendo: Pablo, siervo de Jesucristo, y luego llamado a ser apóstol. Por ejemplo, Romanos 1 y en otras de sus cartas. Siervo no con S mayúscula, no un siervo del Señor. A veces cuando viene uno que está sirviendo a todo tiempo al Señor y viene a nuestra iglesia, tenemos aquí un siervo del Señor y parece que le engrandecemos como si fuera algo grande. Nada. En este caso, cuando él decía que soy siervo de Jesucristo, era una S muy minúscula, quería decir esclavo de Jesucristo. Estoy bajo sus órdenes, no estoy dependiendo de Él. Es lo que decíamos ayer, en cierto modo, que debíamos buscar tiempo para estar con Él y para decirle, pues más o menos, ¿qué quieres que haga, Señor? Hoy, este día, ¿cómo quieres que lo enfoque? Tengo cosas que no puedo dejar de hacer, ¿no? Porque tengo mi familia,
pero sé tú, mi Señor, ayúdame a llevar este día como para ti. Y otro punto que tengo, que es el punto número 4, es que ese servicio es lo que se espera de nosotros después de que ha habido una verdadera conversión. Después de que nos hemos convertido, que conversión es dar media vuelta, no solamente, tener nuevas ideas y nuevas, por lo que hemos oído de la palabra del Señor, no es solo una reforma, es mucho más que eso, es una conversión, es un cambio total, es dar media vuelta, y antes mirábamos para allá y ahora miramos para el Señor Jesucristo. Es cambiar totalmente de dirección, y se espera de nosotros que si de verdad nos hemos convertido, si hemos dado media vuelta y en vez de estar de espaldas al Señor, ahora le estamos siguiendo, se espera un servicio. Vamos a ver en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Pues dice lo que por ahí se oía contar acerca de los tesalonicenses. Se habían convertido de verdad. Mira que los tesalonicenses lo tenían difícil, ¿eh? Desde el principio, los que se convirtieron ahí en Tesalónica tenían mucha oposición, mucha persecución. El apóstol Pablo tuvo que salir huyendo de Tesalónica, y los que quedaron allí lo pasaron, parece mal, Pero estaban muy firmes en el Señor y iban extendiendo el Evangelio por todas partes. Primera de Tesalonicenses 1:9. Porque ellos mismos, está hablando de otras personas, cuentan de vosotros la manera en que nos recibisteis, quiero decir, nos recibisteis como verdaderos portavoces de Dios, ¿no? ¿Cómo nos recibisteis? Pues escuchaban la palabra no como si fueran hombres que se la dieran, sino portavoces de Dios. ¿Cómo nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, de los ídolos muertos al Dios vivo? Dice, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, etc. Os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo. Qué contraste, ¿verdad? De los ídolos muertos que tienen ojos y no ven, y boca y no hablan, y oídos y no oyen. Tenemos un Dios vivo, vivo, que oye, que ve, que siente, a quien podemos acudir continuamente, y a ese es el que vamos a servir. Y estos tesalonicenses lo tenían muy claro. Se habían convertido de los ídolos, ¿a quienes servían? Para servir al Dios vivo y verdadero. Y luego en Romanos hemos estado leyendo, ¿no? Que antes es que nuestros miembros los usaba, diríamos, Satanás para servir a lo que no es bueno. Pero a partir de nuestra conversión ha de haber un cambio. Ahora vamos a servir a la justicia, o en otras palabras, servir al Señor, obedecer al Señor. Pero no vamos a seguir mirando esos versículos, sino no abarcamos lo que quisiera que abarcáramos. Pues todo esto es precioso, ¿verdad? Esos motivos y esos móviles, pero puede haber motivos negativos, o motivos no muy buenos, que nos llevan a hacer algún servicio para el Señor. Y vale la pena que los descubramos, por si acaso. Nuestro corazón es tan retorcido, diría yo. Qué paciencia tiene el Señor cambiándonos y preparándonos, porque quiere llevar muchos hijos a su gloria. Y no se nos ha llevado enseguida, porque vaya si hay que cambiar cosas en nuestra vida. Pero ¿no os habéis dado cuenta alguna vez que empezamos algún servicio? Parece que de corazón, con buena intención. Y luego parece como si se va degenerando. Y ya parece nuestra gloria, ya parece que nos subimos en un pedestal, y nuestros motivos parece que se tuercen, como si se cambiaran. Y es algo que debemos vigilar, que ¿por qué servimos al Señor, no? ¿Por qué servimos en distintas facetas al Señor? A veces servimos por no ser menos que otros, ¿no? Pues los demás están haciendo cosas, ¿y por qué no yo? ¿Y por qué no yo? Algo de celos,
algo de contiendas. Y desde luego ese servicio no puede agradarle al Señor, ¿verdad? Pero es bastante fácil, ¿eh? En la Biblia precisamente se nos habla de eso, porque sí que pasaba. Vamos a ver Filipenses capítulo 2. El Señor usó esta circunstancia tan fea de estar sirviendo, no precisamente por amor al Señor, para dar una de las lecciones más tremendas que hay, ¿no? De la humillación de Jesucristo. Como Él, siendo Dios, no tuvo en poco hacerse siervo, y siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Así que vamos a ver Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Luego se puede servir por contienda, o porque yo también hago algo, ¿no? Y se puede servir por vanagloria, para ensalzarme, para hacerme grande yo. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Así que se puede hacer por contienda y por vanagloria. Y el 4 también, mirar, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Uno puede estar sirviendo mirando lo suyo propio. Sí, Señor, para destacar, para ser muy activo y dar mucha imagen. Hay que ver lo que nos importa la imagen. No estoy hablando de ídolos, a ver si me entendéis. Quiero decir que queremos representar, ser alguien importante, y nos importa tanto que cuando por alguna razón parece que caemos del pedestal, qué mal nos sabe, ¿no? Yo creo, personalmente, delante del Señor quiero aprender eso más y más, que me importan demasiado los demás, pero no en el sentido de cuidar de ellos, sino lo que piensan, cómo me ven, me importa demasiado. Y lo que me debe importar es cómo me ve el Señor, lo que Él piensa de mí. Pero a veces me importa demasiado lo que los demás piensan de mí. No tanto que los demás me importen, ¿entendéis la diferencia, no? Me importa demasiado lo que los demás piensan de mí, y lo que me debe importar es lo que Dios piensa de mí y hacer lo que a Él le agrada. Así que esos serían motivos negativos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el motivo? Pues más o menos lo hemos dicho antes. Debe ser agradecimiento y amor al Señor, el motivo que nos lleva a servir. Y no solo al Señor, sino también a nuestros semejantes o nuestros hermanos, en muchos casos. Es como ese siervo que ha quedado libre, pero dice, no, yo amo a mi amo y le voy a seguir sirviendo toda mi vida. Y nosotros, es ese móvil verdadero que debe llevarnos a servir, el amor al Señor, pero no solo al Señor, también servimos a nuestros semejantes y servimos a nuestros hermanos. Y si no ese es el móvil, pues tendremos que volver a interrogarnos y a ver cuál es nuestro móvil, ¿verdad? Gálatas 5:13. Os estoy llevando por ahí arriba y abajo, ¿verdad? Aquí más o menos dice eso, que hemos sido hechos libres, pero ahora no podemos usar la libertad para hacer lo que nos da la gana, sino para servir. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, o hermanas, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Veis cómo es amor al Señor que se refleja también en el servicio unos a otros? Servíos por amor unos a otros. Y en el 6, que es la siguiente página, versículo 10, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Hagamos bien. ¿Es eso servicio? Pues sí que es servicio también. Hagamos bien a todos, que puede incluir otros que no son del Señor, por supuesto, a todos. Mayormente, pero no descuidando a los de la familia de la fe. Hay un pasaje que seguro que lo conocéis muy bien,
pero hablando del servicio tenemos que recordarlo nuevamente, que es 1 Corintios capítulo 3, cuando habla de los materiales que se pueden usar edificando. Allí en la figura, otra vez es de un edificio, el fundamento es Jesucristo mismo, y los creyentes estamos edificando. Y lo que importa es qué materiales usamos para edificar. Vamos a verlo también porque es muy importante. 1 Corintios capítulo 3. Los versículos, vamos a empezar en el 11 al 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Veis? Fundamento de un edificio. Y si sobre este fundamento alguno edificare, ahora los distintos materiales, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Es obvio que no está hablando de esas cosas en sí, ¿no? Que no está hablando de oro, plata, plata, sino servicio que puede ser considerado como oro, como plata, como piedras preciosas, o por el contrario, cosas de mucho bulto, pero poca duración y que se queman. Madera, heno, hojarasca. O sea que se puede edificar con estos distintos materiales. Cosas preciosas de gran valor y con cosas que no resisten al fuego, que abultan mucho, y nuestro servicio de verdad a veces abulta mucho y habría que ver frente al fuego de la presencia del Señor el día de su venida en que quedará, ¿no? Si se quemará todo. Y dice más abajo en el versículo 14 y el 15: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. O sea, habrá obra, habrá servicio que realmente permanece, queda para siempre, es para la eternidad. Pues ese recibirá recompensa. Y pero el 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, es decir, todo se quedará en nada. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Su salvación no la pierde, pero todo el servicio que parecía tan grande ha quedado en nada, ha quedado nada menos que en algo quemado que no sirve. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿y cómo podemos servir al Señor de manera que sea oro y plata y hojarasca? Pues yo diría que lo he dicho mal. ¿Cómo podemos servir, si digo al Señor, si de verdad le servimos a Él y no a los demás y no al ojo? Eso será oro, plata y piedras preciosas. Él dice que ni un vaso de agua fría dado a mi discípulo, a estos pequeñitos, porque es mi discípulo, pierde su recompensa. No parece gran cosa, ¿verdad? Un vaso de agua fría. Pero la Biblia no es que vamos a buscar la recompensa, pero habla mucho de recompensas, muchísimo. Pero siempre tiene que ver si ese servicio ha sido hecho por verdadero amor al Señor. Eso es oro y piedras preciosas y plata. Pero si ha sido hecho para nosotros, para lucirnos, no hay que darle muchas vueltas, el pasaje es sencillo. Eso será madera, heno y hojarasca, que no vale. Ha sido un servicio para nosotros. Y como ya he leído muchos versículos, no voy a marearos yéndoos por la Biblia, porque voy a hablar de algunos que son muy conocidos también. No sé si os habéis parado a fijaros en Mateo, el Sermón del Monte. Hay unas cuantas cosas que el Señor dice. Por ejemplo, dice, no hagas limosna para que te vean, sino que lo haces en secreto y tu Padre que ve en secreto te recompensará al público. Pero hay una expresión que se repite una y otra vez. Y voy a decir en un momento cuál es. Dice, no ores como hacen los fariseos, que se ponen en medio de la plaza y tienen largas oraciones para que les vean.
no lo hagas así. Métete en tu cámara, ora al Señor en silencio y Él te recompensará en público. ¿Veis cuánto énfasis a la recompensa? Y luego dice, y no ayunes, que nosotros no ayunamos mucho, creo, yo los conozco, pero para que te vean, porque había algunos que ayunaban y encima dejaban que su cara se notase mucho, para que tú al mirarle dijeras, uy, este o esta, ¿cómo ayuna, no? Y dice, no lo hagáis así, sino que no se note, tú lávate tu cara y ponte que no se note, para que sea algo entre ti y Dios y nada más, y Él te recompensará en público. Pero la frase que no he dicho es que si no hagáis esto para que os vean, sino ya tenéis, pero lo voy a leer aunque sea yo, porque si no ya tenéis vuestra recompensa. Si lo que buscan es que se les vea, pues les ven y dicen, oí, qué piadoso es este, ¿no? Cómo da limosna, cómo ora, cómo ayuna. Dice, pero ya tenéis vuestra recompensa. ¿Qué queríais eso? Pues ya la tenéis. Y punto, se terminó. No hay nada que quede para la eternidad. ¿Qué queríais eso? Pues ya lo tenéis. Lo repite varias veces en este pasaje. Dice, bueno, eso de que para ser alabados de los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Aquí se terminó. ¿Qué querían? ¿Ser vistos? Pues ya se les ha visto y se les ha alabado. Y así se repite con la oración y también se repite con lo del ayuno. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Exactamente las mismas frases. Así que, hermanas, si realmente estamos haciendo un servicio para que nos vean, ya tenemos la recompensa. Nos ven y ya está. Pero si hacemos un servicio por amor al Señor y a los hermanos, por más insignificante y pequeño que sea, como Dios sí que sabe lo que hay en el corazón, como Dios sí que sabe los motivos, pues resulta que eso no pierde la recompensa. Ni un vaso de agua fría, nada perderá la recompensa. Y vamos a pensar en algunas maneras en que se puede servir al Señor. Digo algunas porque si de verdad pudiéramos hacer la lista, llenaríamos... Es que es infinito, es que no hay punto final. Yo creo que hay servicio múltiple, muy grande, pero algunas cosas que se conocen bien, ¿no? Por ejemplo, pues se puede servir al Señor en la iglesia, en la esfera de la iglesia, con la música, enseñanza con las mujeres, con los niños, con los jóvenes, visitar a enfermos y ancianos que no pueden venir, limpieza del local. Eso me parece tan bonito, ¿verdad? Y oración. Yo me quedo admirada. Hay una mujer en otra iglesia, no en la mía, pero que la conozco de hace muchos años, que no puede mover sus piernas y hace mucho que está en la cama. Había una época que ni podía ir al lavabo a su servicio. Ahora parece que un poquito con dificultad va hasta el servicio, pero nada más, está todo el día en cama. Pero esa mujer ora. Pensaríamos que los que podemos servir al Señor son los que tenemos piernas fuertes y estamos bien de salud. Pero esa mujer sirve al Señor como nadie. Cuando yo le oigo, cada vez que le he ido a ver, dice, cada día oro por vosotros. Madre mía, eso es tremendo. Pero sé que no solo por nosotros, es que ora por cada miembro de la congregación, por muchos siervos del Señor que ella conoce de distintas partes de España. ¡Qué tremenda labor! ¿No os parece? Y está inválida una señora ya bastante mayor, no vieja, pero bastante mayor, y cómo sirve al Señor con la oración. Pues aún tenemos fuerzas para hacer cosas también con otros miembros del cuerpo, ¿no? Pero también es bueno que oremos, ya lo creo, podemos orar unos por los otros. Así que eso no es un don especial. Bueno, a lo mejor sí que hay alguno que tiene más don para la oración, pero yo creo que cada uno de nosotros, gracias a Dios por haber creído en Jesucristo, tenemos acceso y podemos orar, ¿verdad? También
se puede hacer labores de Dorcas, yo no sé, como no os conozco, no sé si tenéis Dorcas o no, no lo sé, pero hay iglesias que sí, que hacen labores y se hace una exposición y luego se vende ese dinero, sirve para los siervos del Señor o para alguna necesidad que hay importante. Es otra manera de servir, ya que aunque en la nueva generación cada vez hay menos que saben coser, y en algunas iglesias como la mía lo hemos dejado de hacer porque no sabe coser nadie. Y resulta que si ha de haber Dorcas tiene que ser algo que compremos de aquí y allá. Bueno, yo sé un poco, pero parece que son de las más viejas. Las más jóvenes no saben casi nada. Y pues no estamos seguros si comprando una cosa y poniéndolo allí de verdad merece la pena. Cuando lo hemos hecho con nuestras manos parece que sí, ¿verdad? Pero bueno, es un servicio que en algunos sitios, bueno, yo he estado en Marín, es una iglesia muy grande, se ha dicho de paso. Y hay muchas mujeres, hay muchos niños, muchos jóvenes, una iglesia enorme y muchas posibilidades de servicio por haber tanta gente. Pero tuvieron una exposición de Dorcas que sacaron de ello, me parece que más que $250,000, mucho dinero. Pero había unas jóvenes que están cosiendo, pero no solo cosiendo, haciendo cuadros, pintando. Algunas chicas que saben algo de diseño, y orientaron a todas las otras qué es lo que podían hacer según sus posibilidades. Parece que miembros de la congregación dijeron, a mí me gustaría un cojín, a mí me gustaría esto, a mí me gustaría el otro. Y todo se vendió, porque además estaba hecho casi a propósito, con los colores que querían, así organizado. Bueno, fue precioso. Pero claro, es un grupo muy grande y hay allí mucha facilidad, por decirlo así, y muchos dones, pero puestos al servicio del Señor. Estos días hemos estado hablando de otra esfera de servicio que no penséis que es menos importante. Podemos servir en la familia, siendo buenas esposas. Tanto si tenemos maridos creyentes, dejándoles que ellos también ocupen su lugar, no solo en la familia, sino en la iglesia, sin ponerles tropiezo porque no están mucho por nosotros, porque parece que están muy entregados en la obra. Algunas veces he tenido esa tentación yo, con el esposo que tengo, no lo digo por vosotras, pero estaremos sirviendo si somos buenas esposas, dejando a nuestros maridos que ocupen su lugar en el hogar y en la iglesia, y aún con maridos difíciles o no creyentes. Es una labor tremenda, se pueden convertir, se pueden volver al Señor. Es una labor muy grande que no debemos empequeñecer de ninguna manera. Y servimos al Señor siendo madres. Resulta que a veces podemos tener la sensación de que no estamos haciendo nada, sobre todo como yo, que tenía una época con 4 niños pequeños y la verdad es que de cosas exteriores no podía hacer muchas. Y me daba la sensación de que se me iba yendo el tiempo y que no estaba haciendo nada. Sí, a veces da esa sensación de que al criar a los hijos no estamos haciendo otras cosas, pero eso de nada no es verdad. Y es que si esos hijos siguen en los caminos del Señor y creen en Él, luego les sirven, es que ese trabajo que hemos hecho se multiplica. Tengo 4 hijos y en aquella época me podía parecer que no estaba haciendo nada, pero estaba sembrando en esos niños las cosas del Señor, las normas del Señor, y resulta que ahora ellos están sirviendo. Ana, a su manera, está sirviendo al Señor en su iglesia, pero otros están sirviendo con los jóvenes, otros están sirviendo con la música, y están sirviendo al Señor, se ha multiplicado, y esos pueden hablar a otros de Cristo y convertirse en más gente. No me digáis que no es una labor, puede ser una labor preciosa, que de poca cosa nada, ni mucho menos. A lo mejor el servicio que más se ve no es tan grande y tan hermoso como eso. Y a veces, eso de educar a los hijos, a veces decimos, bueno, pues en la escuela dominical les enseñan la palabra del Señor, y gracias a Dios, eso es precioso. Yo recuerdo a mis maestros de escuela dominical, y mis hijos hay algunos a quienes quieren muchísimo por haber sido sus maestros de escuela dominical, y resulta que si en el hogar también hay enseñanza,
estos otros que ya no son de la familia, pues también colaboran para que la obra del Señor llegue a ser real en los corazones de estos niños y de estos jóvenes. O sea, que ya no es solo nuestro trabajo en el Señor con los hijos, sino también el de otros que colaboran juntos. Otro servicio puede ser, si somos hijas y tenemos padres mayores, de atenderles, de cuidarles. Eso es bien difícil, ¿verdad? Hay cosas que no nos gusta mucho hacer. O con enfermos. Yo os contaba la otra vez de un matrimonio en nuestra iglesia de los más activos, y con mucho don para la evangelización. Os digo la verdad. Pues la madre le dio una trombosis y lleva 3 años completamente inválida en la cama, y tienen que estar con ella día y noche porque duerme mal. Ya en esa época parece que tomaba pastillas para dormir y solo le faltó esa enfermedad para aún dormir peor, y les llama un montón de veces durante la noche y tienen que hacerse turnos y una noche quedarse uno. 3 años y pico, en septiembre hizo 3 años. Y diríamos, uy, qué pena. Yo creo que muchas veces ellos han pensado, no estamos haciendo nada para el Señor. ¿Es verdad eso? O cuidando de esa anciana enferma, sí que están haciendo para el Señor. Sí que están haciendo para el Señor, por favor. Lo que pasa es que es un trabajo difícil, no es de los que nos gustan, ¿no? Y muy esclavo. Y además yo creo lo que el Señor está haciendo en ellos, que eso no lo sabemos, pero estoy segura que está utilizando eso con la hija, con el yerno, con el nieto. Bueno, tiene 2 nietos, uno se ha casado y ahora tienen uno menos que colabore. Son 4 colaborando. Y incluso hay una hermana que se apartó de los caminos del Señor. Y a veces cuando yo pienso, Señor, desde luego no sé cómo permites esto por tanto tiempo. Es de esas cosas que no entendemos, ¿no? No entendemos. Pero hay que dejarlo en las manos del Señor porque Él sabe lo que hace. Y a veces está no solo haciendo una cosa, sino muchas a la vez. Está enseñando a esos jóvenes algunas lecciones que de otra manera no habrían aprendido. Son lecciones duras, pero les está enseñando. Y fijaros, el marido hacía muy poco que se había quedado sin trabajo de esas jubilaciones anticipadas, siendo aún bastante joven, teniendo por lo menos como 7 años todavía para poder trabajar. Y se quedó sin trabajo de esas empresas que reducen personal, y entre ellos, como era uno de los mayores, pues a la calle. Parecía algo también difícil de sobrellevar, pero es increíble lo que este hombre hace. Como su mujer tiene sus límites porque tiene que cuidar del hogar y todo, él está todas las tardes allí. Y al principio decía, yo vigilarla y darle los yogures, que siempre está pidiendo yogures, bien, pero más no, limpiarla no. La limpia. Y sabéis que ella ahora cuando llama a alguien, llama a Paco, le llama a él siempre. ¿Eso es pérdida? ¿Es que está perdiendo uno el tiempo? Podía parecer, pero no lo es, desde luego que no lo es. Y son de esas cosas que nos cuesta, nos parecen más difíciles. Cuidar de nuestros padres mayores con todos sus defectos y sus rarezas, que a lo mejor aumentan con los años, o de un enfermo así, pues nos cuesta, pero realmente es servicio al Señor. Y es servirle al Señor siendo abuelas y saber cómo aprovechar ese tiempo más libre que tenemos para hablar con los nietos. Es servicio al Señor ser tías. La hospitalidad puede ser servicio al Señor, con tal que lo hagamos para Él, por supuesto, ¿no? Y en la esfera laboral, no sé si alguna que estáis aquí está trabajando. ¿Hay alguna que trabaja fuera de casa o no? No. Sí, tú trabajas fuera de casa, es verdad. Pues se podía pensar que uno no... Pero ya sabéis que dice que en la esfera laboral no hay que servir al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino allí también sirviendo al Señor, de corazón, que se vea que estamos sirviéndole a Él. Y un ejemplo más en cuanto a esto, conocí a un hombre, que ahora ya es hombre, que nos contó cómo conoció al Señor. Y dice que él estaba trabajando en
en una empresa que hacían muebles, ¿cómo se dice eso? Bueno, no sé si era ebanista o si era carpintero. Y él era un jovencito, un aprendiz. Y tenía siempre 1000 preguntas. Parece que le costaba un poco aprender, Y algunos de los compañeros pasaban de él, ¿no? A tanto darle explicaciones y tanto cuento, nada. Pero había uno que siempre le atendía, casi como si fuera un padre. Todo lo que él preguntaba, todo se lo enseñaba. Y el chico, el joven, encantado con este hombre, porque de esa manera estaba actuando. Más tarde le habló del Señor y ahí había un corazón preparado. Este chico había experimentado que este hombre era diferente que los demás. Todos estaban en la misma empresa, en el mismo trabajo, pero le había tratado como nadie. Y ese hombre se convirtió, este joven se convirtió. Y está sirviendo al Señor. Está sirviendo en las cárceles, está sirviendo entre niños. Una labor tremenda. Y su principio estaba en un hombre que estaba en su trabajo, pero lo estaba haciendo para el Señor. Y atendió a este chico como había que atenderle. Y luego el gozo de haber llevado al Señor a alguien que le está sirviendo. ¿Os dais cuenta de la importancia de en el trabajo también servir al Señor? Y vosotras que vais al colegio o al instituto, nuestro hijo Andrés, cuando empezó su carrera de enfermero, a los pocos días, yo creo que era la primera semana, vino hablando de una chica y dice: hay una chica formidable, nos ha dicho que nos va a hacer las fotocopias que nos han dado, nos ha explicado dónde comprar los trajes que necesitaremos para las prácticas. Alguien que te dice: oye, mira, las fotocopias en este sitio aquí cerca son más baratas, yo os ayudo, yo os las hago, os voy a decir dónde podéis ir a comprar el traje. Él estaba encantado, tanto es así que lo dijo en casa. Pasó un poco de tiempo y parece que, como normalmente les gusta que los jóvenes intervengan y digan algo también, ¿no?, de su opinión sobre las cosas que están estudiando, de alguna manera se manifestó que tanto Andrés como esta chica eran creyentes. Y entonces vino otro día diciendo: ¿sabes qué? Madrid es tan grande que hay creyentes y hay iglesias que no conocemos. Y dice: ¿sabes qué? Esta chica es creyente. Y dijimos: qué bonito es esto, ¿no? Que ya había visto que su manera de actuar era diferente de las otras, que tenía interés en los demás. Y luego dice: es una chica creyente. Yo creo que él no lo puso ni en duda, porque dijo: es que ese servicio que se le ha visto, esa manera de actuar, ni es normal, llamaba la atención. Así que en el lugar donde estamos, ya lo creo que pudimos servir al Señor. Y como ya se va haciendo la hora, yo solo tenía más cosas aquí, pero no puedo, las voy a mencionar solo de paso. Pero ya sabéis que hay obras auxiliares, como campamentos, la radio, la televisión. Eso parecen cosas más grandes, ¿no? Misión urbana, o cómo ayudar a gente pobre, hogares de ancianos. Pero todo, no hemos de pensar solo en hacer cosas grandes, sino en esos servicios que hemos visto que parecen pequeños, pero que son igualmente grandes y son para el Señor. Y ahora no puedo leeros los versículos, pero en vuestras meditaciones, si encontráis alguno, lo vais a subrayar, porque yo me he quedado parada de cuántos versículos hay en la Biblia que hablan de buenas obras. Ya sabemos que no nos salvamos por las buenas obras, porque Efesios dice que sois salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, pero somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Y tengo un montón aquí, pero es que hay muchos más, Así en Mateo 5, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. En Tito, un montón de expresiones dice que los santos, los nuestros, deben ocuparse en buenas obras. Obras que no nos van a dar la salvación, eso que quede claro, pero obras que se hacen ya con la ayuda del Señor, por amor al Señor. Y qué bonito eso de Efesios, obras preparadas por el Señor
para que las hagamos. Si yo estoy desconectada de mi Señor, difícilmente voy a hacer esas obras que Él quiere que yo haga, que puede ser no solo con creyentes, puede ser con inconversos, Hemos visto estas cosas, ¿no? Este hombre en su trabajo tratando bien al chico, enseñándole. La joven en la universidad siendo servicial. Todo esto son buenas obras, la hospitalidad. En Tito, por ejemplo, dice que cuiden muy bien de que cuando venga un siervo tenga todo, dice encaminarle bien. Y encaminarle no quiere decirle el camino que tiene que seguir, sino que al irse de vosotros tenga todo lo necesario. Y es cuando dice, porque es que interesa que los nuestros, los creyentes, también sean abundantes en buenas obras. Ahí en Tito hay por lo menos 3 versículos que tienen que ver con buenas obras. Y en eso de buenas obras, ¿qué? ¿Qué diremos ahora? ¿Que yo no tengo don? ¿Que yo no puedo servir al Señor? Es que hay una gama de servicio que por más lista que hiciéramos es interminable. Es que cada caso puede ser un servicio al Señor, cada cosa puede ser un servicio al Señor. Y ojalá que así fuera, ¿verdad? Solo para terminar, recordaos Mateo 25, cuando parece que el Señor va a juzgar a las naciones, y entonces viene a unos y les dice: venid, benditos de mi Padre, vais a heredar el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y dice: porque tuve hambre y me disteis de comer. ¿Estáis buscándolo? Pues voy a buscarlo yo también, ¿vale? No lo vamos a leer todo porque ya el tiempo se nos ha escapado, pero es que es interesante esto, ¿eh? También es el capítulo 25, el versículo, para no leerlo todo, desde el 35 o desde el 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, desde el principio. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Y entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, y sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo y en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. O sea que podemos estar sirviendo al Señor y a lo mejor no enterarnos. Fíjate, hasta eso. Fíjate si el servicio es amplio, que estos no se habían enterado de que estaban sirviendo al Señor, pero dice: pero es que cuando lo hacíais a uno de estos pequeñitos, lo hicisteis a mí. Y me da lástima que no tengo tiempo de hablar de lo importante que es la unidad en el servicio. Últimamente el Señor me está hablando mucho a mí y en mi propia congregación. Hace tiempo que no hemos visto conversiones, lo digo con tristeza, ¿no? Pero muchas veces nos venimos preguntando como congregación y como individuos: ¿por qué, Señor? Pues puede haber distintas razones, no lo sé, yo no lo sé de verdad por qué. Pues porque no somos todos los fieles que el Señor quiera. Pero yo pienso que para que el Señor mande bendición, hace falta que haya unidad. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. La armonía, qué importante es. ¿Sabéis que en casi todos los pasajes que se habla de los dones, no sé si os ayudará a recordar que Romanos 12, Primera de Corintios 12, son los mismos capítulos, 12. En esos se habla de los dones y que son diversos los dones, son múltiples, pero se habla de la unidad, se habla de un cuerpo.
y distintos miembros. Y no puede desentenderse un miembro del otro, es que son un cuerpo y trabajan juntos. Y se habla de un edificio, ¿no? Y edificando, como veíamos, por ejemplo, en 1 Corintios 3. Así que la unidad es imprescindible para... Es que no podemos estar trabajando cada uno por nuestro lado, porque nos ha puesto el Señor como iglesia, porque nos ha juntado. Y es que, además de servirle a Él, hemos de servirnos unos a otros. Y realmente es que esto hace que el cuerpo se vaya fortaleciendo y creciendo. Hermanas, no podré deciros cuán importante es eso, pero aunque son las últimas palabras, que se os graben, es muy importante. Si queremos ver la bendición del Señor, no solo hemos de trabajar como individuos sueltos, sino unidos en el Señor, como un cuerpo, y no despreciando a los demás. Precisamente en la figura del cuerpo hay miembros que no se ven. No vemos el hígado, no vemos el corazón, no vemos el estómago, no vemos los intestinos. ¿Son importantes esos miembros del cuerpo? No tienen una actividad visible, como tiene el ojo, como tiene la mano, como tiene el pie. No tienen una actividad visible. Pero, sin embargo, son importantísimos, ¿verdad? Cuando falla el páncreas, cuando falla el hígado, qué mal lo pasa uno. Así que, cuando hay algún miembro que no funciona, sufre todo el cuerpo. Que el Señor nos ayude. A mí me gustaría oír de esta congregación, y habéis otros que sois de otra congregación, de que el Señor os ayudara a servir juntos en armonía, y oír de bendiciones que el Señor derrame sobre esta iglesia local, sobre San Juan, sobre otras iglesias locales, porque tomamos en serio lo de servir, pero servir en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Y eso es lo que queremos, ¿no? Bendición, Señor, mándanos bendiciones, mándanos vida eterna, gente que se convierta, que acuda a ti y siga también en tus caminos. Es imprescindible que haya unidad en el servicio también. Lo siento que se ha hecho tarde, porque son pasajes largos. Si acaso os voy a dar deberes. Qué gracia, ¿no? Hablábamos de los deberes el otro día. Cuando podáis, no hay fecha para eso, ¿no? Yo no voy a pediros porque no voy a estar. A ver si leéis Efesios capítulo 4. Eso, ya que no lo puedo hacer yo, lo vais a leer y ir aprendiendo directamente. Este pasaje también es otro que habla de los dones. Y es muy interesante cuántas palabras hay que tienen que ver con la unidad. A ver, no sé si alguien lo escribe, pero vais a ir buscando cuántas palabras tienen que ver con la unidad. Al principio, en los primeros versículos, hay un montón. Por ejemplo, os digo el versículo 3. La unidad del espíritu, el vínculo de la paz, un cuerpo, etc. Eso es la unidad. Y luego está hablando de los dones, que son diversos. Pues hay una contradicción. Pues no, hay dones diversos, pero debe haber unidad en la diversidad. Y al final dice el último versículo de la porción, el 16, que todos los miembros deben ayudarse mutuamente según la actividad de cada miembro. Y de esa manera el cuerpo recibe crecimiento para ir edificándose en amor. Es decir, que cada uno de nosotros tiene que ayudar a esa unidad y para que vayamos creciendo. Pero lo vais a leer en casa y ver qué provecho sacáis de ello para la gloria del Señor. Ayer había una pregunta y a ver si sé cómo responderla. Ay, esto se me ha caído. La pregunta dice así. Pone mi nombre. Carmen, avisar a una chica de los defectos de un chico que le gusta es chismear. Bueno, yo no sé si se trata de una madre o si se trata de otra persona que quiere también avisar a una chica de los defectos de un chico.
Si se trata de una madre, os diré que en el libro La mujer sujeta al espíritu, dice algo interesante, dice, hablando de las suegras y de ya cuando nuestros hijos se casen, que a los padres nunca nos parecerá que el novio y la novia que el otro escoge es apropiado. Sí, bueno, nos parecerá que debería ser mejor. Nuestro cariño por los hijos es tal que siempre nos va a parecer que es un poco. Pues tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? Porque desde luego, gracias a Dios, si nuestros hijos valen. Pero eso no quiere decir que automáticamente los otros nunca den la talla, porque nuestros hijos también tendrán defectos. Sí, de verdad, es importante saber si ese chico de verdad tiene esos defectos que se dicen. Eso es bastante importante, creo yo, que sea verdad. Porque aquí había puesto la que lo escribió, ¿es calumnia? Si no fuera verdad, sí que sería calumnia, Eso es lo que decíamos ayer. Si se dice algunas cosas que no son verdad de otro, sí que son calumnia. Pero en principio yo creo que no, que si estás avisando, no se debía llamar que es un chisme. Un chisme es algo que haces intencionadamente también, pero para desprestigiar el otro, pero no porque sea verdad, sino porque te gusta a ti auparte y al otro bajarle. Pero si es que es verdad, sí que tenemos que avisar a nuestros hijos. Estoy completamente de acuerdo, que hay que hacérselo ver. Porque dice un chico que le gusta, y entramos ya en un terreno difícil. Por eso os decía yo, y lo creo de corazón, que nuestros deberes han de empezar muy pronto. Y hemos de inculcarles cómo debe ser el chico que buscan, no solo las apariencias, sino que sea de verdad, que sea del Señor. Ya sabéis las cosas que estuvimos diciendo el otro día, pero hay que empezar muy pronto, porque cuando ya les gusta a un chico es un poco difícil entonces intervenir, es bastante difícil. Podemos hacerlo, pero nos podían hacer caso o no hacer caso, porque ya pueden tener cierta edad y a lo mejor no querer hacer caso ya. Nuestra labor es empezar muy pronto nuestros deberes de enseñar a nuestros hijos. Y si el Señor nos da éxito, cuando tengan la edad de buscar un chico o una chica, yo creo que lo buscarán bajo esas cosas que hemos dicho, que dijimos el otro día. Pero sí que es nuestra labor, yo creo que es nuestra responsabilidad que vimos en la palabra, el avisar. Pero si vemos que no hacen caso, hay que orar, ¿verdad? Orar y orar con fe para que el Señor intervenga y les libre de lo que no les conviene. Yo siempre me he dicho, hasta ahora no he pasado por la experiencia, pero que debe ser una cosa muy difícil que tú veas que tu hijo o tu hija escoge mal. Tiene que ser muy difícil, No lo he pasado. Y creo que puede ser muy difícil y no sé del todo cómo hay que actuar, pero sí que sé cómo se puede actuar antes y que se puede orar al Señor. Otra pregunta dice, ¿hemos de dirigir y guiar a nuestros hijos según nos digan los demás o según creemos nosotros que hay que hacerlo? Pues es una buena pregunta, porque si hemos de hacer caso a los demás puede haber 1000 opiniones. Yo, una cosa que me maravilló, no tiene que ver ya con enseñarles y educarles. Cuando yo tuve a Ana, es cuántos consejos la gente me daba. Resulta que no tenía a mi madre cerca ni a mi suegra cerca para que me aconsejaran. Y la verdad es que era muy verde, tenía que aprender mucho. Ella fue un conejillo de Indias. En el que tuve que ir aprendiendo. El primero resulta que vas experimentando. Gracias a Dios que ha salido bien, ¿no? Pero me extrañaba en cuanto a la alimentación, cada persona me decía una cosa diferente. ¡Ay, cuántas opiniones! No podemos hacer caso a todo lo que nos digan los demás, pero sí de hacer caso de lo que dice la palabra del Señor. Yo he tratado estos días de mostraros cosas que dice la palabra del Señor, que no es solo mi opinión, es que dice que instruyas al niño desde pequeño, que le corrijas, que le disciplines.
que le amonestes cuando sea mayor ya con palabras, pero con diálogo también, dejándole también a él hablar. De eso no hemos hablado mucho, pero que también hemos de dejar a los hijos que hablen. Y posiblemente van a ser diferentes de nosotros, o por lo menos son otra persona a la semejanza del Señor. Y también hemos de dejarles ser ellos. Nuestra hija menor, ojalá que sea verdad, me mandó un imán para poner ¿cómo se llama?, en el frigorífico, que dice mamá o algo así, está en inglés: gracias por ser tú como eres y gracias por dejarme ser a mí como soy, o algo así. Y yo pensé, ojalá que la deje ser como ella es, porque puede tener otro temperamento, y poco a poco hay que también saber dejarles ser lo que son, ¿no? Porque llegará el momento en que sí que se independizarán, y a veces queremos amoldarles tanto a nuestro molde y a lo mejor son diferentes de temperamento y van a reaccionar diferente. Sí que mientras los tenemos en el hogar tenemos ciertas normas y ciertas cosas que están en nuestro hogar, ¿no? Y tienen que seguir, pero también recordando, por lo menos de vez en cuando, que es una persona diferente y que también puede tener sus opiniones y su manera de hacer las cosas. Yo he sido tan tajante que ya hasta me pensaba, había que tender así, hay que barrer así, exactamente como yo lo hago, y hay que hacer esto así, y luego me voy dando cuenta de que, pues vaya tontería, ¿no? Y si esta quiere, con tal que no lo tienda mal, de manera que la ropa luego quede llena de picos, o que se deje la mitad de la basura, ¿qué importa cómo lo hace, no? Y tienes que fregar así. Bueno, pues cuando son pequeños les tendremos que enseñar de alguna manera, pero cuando ya tengan cierta edad, si lo hace un poco diferente, ¿qué más da? ¿No? ¿Qué más da? Pero a veces es que les queremos hacer un molde de nosotros mismos, y eso tampoco es, ¿no? O el otro día Ana me mencionaba de alguna persona concreta que conocemos, que la pobre chica era una buena mujer, pero estaba prácticamente llevando adelante ella a la hija, el marido en off. Y entonces era tan machacona que es que a veces la oías y dices, pobre chica, es que es demasiada machaconería, es que es demasiado. Lo que le decía era bueno, pero era tan machacante que era como una gotera continua, ¿no? Y eso tampoco puede ser. Y otra pregunta, ¿qué hacen ustedes como matrimonio cuando no están de acuerdo en hacer algo? Pues ha habido pocas ocasiones importantes, os lo digo de verdad, pero sí que recuerdo una que todavía no estoy segura que mi marido tuviera la razón, ¿eh? Era una cosa, además, además era una cosa importante, muy importante, que para mí parecía importante y para él también, muy importante. Y él dijo que íbamos a hacer cierta cosa y la hicimos, pero sin estar, y seguíamos por un tiempo haciéndolo, sin estar yo segura, por lo menos no convencida en mi interior, de que era lo mejor. Pero en este caso me tocaba ceder, sí, porque él era la cabeza. Y él lo tenía tan claro que me tocaba estar sumisa a él. Vosotras estábamos diciendo que pensamos que el decir que estamos sumisas supone como si nosotros fuéramos inferiores y él superior. De eso nada, es un orden. Pero imaginaos que él se equivocó. ¿A quién le pedirá cuentas el Señor? A él. ¿Creéis que es ser menor o estar en un lugar más bajo porque tengamos que estar sumisas o que estemos sujetas al marido? Pues no. Y de hecho es que todos tenemos que estar sujetos unos a otros. En ese pasaje de Efesios que dice que las mujeres sujetas a sus maridos, antes decía someteos, que viene a ser la misma palabra, unos a otros. Que no podemos andar por ahí por el mundo siempre con nuestra opinión y ahí como un estandarte, que muchas veces tenemos que también en la iglesia tenemos distintas opiniones y someternos unos a otros en la iglesia del Señor. Y en el matrimonio, pues eso, no ha habido
porque ha habido posibilidad de diálogo y de comunicación en muchas cosas y las hemos solucionado juntos, pues más o menos poniéndonos de acuerdo. A lo mejor él ha cedido a alguna cosa que yo he dicho o yo he cedido a algo que él ha dicho. Ahora, esta cosa que os digo no lo puedo explicar, pero era importante, muy importante, y mi marido lo vio claro así, y aunque yo no lo veía, me sujeté a él. Y bueno, yo he quedado tranquila con eso, el Señor sabrá, ¿no? Él juzgará nuestros motivos y nuestras acciones, pero gracias que aunque las juzgue, nuestra salvación no se pierde, está segura allí para siempre, y siempre lo juzgará. Cualquier cosa que haya sido hecha con buena intención, cuidado, aunque no estuviera bien del todo. Yo creo que los motivos para el Señor tienen más importancia a veces que los hechos, que los detalles. Los motivos son muy importantes delante del Señor. ¿Por qué hacemos algo? Si creemos que de verdad deberíamos hacerlo así, delante de Él, pues no sé hasta qué punto. El Señor nos dirá, te equivocaste, te equivocaste en esto, pero teníamos una buena intención y a lo mejor el Señor no lo ve tan mal, digo yo, no sé. ¿Queréis añadir algo a esto que hemos dicho? Seguro que también tenéis vuestras opiniones, ¿eh? A ver, ¿alguien quiere decir algo sobre el asunto? No sé si la hermana que ha hecho las preguntas piensa que me he ido por los cerros de Úbeda o he contestado bien, pero eso es lo que puedo deciros y no más. Perdonad si he sido muy larga y si os habéis cansado, pero ya es la última ocasión y que el Señor nos siga bendiciendo. Y os he dicho, espero oír de vosotros, hermanas mías, que estéis juntas sirviendo al Señor y que tengáis bendición. Lo espero. Si no, a lo mejor me parecería que había estado aquí en balde. Que no sea así.